Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, seguimos con la codependencia después del paréntesis de ayer. Y nos habíamos quedado con estos procesos del lenguaje codependiente, del lenguaje arrojadizo hacia uno mismo, en el que un lenguaje silencioso, ¿no?, de reglas no escritas, en las que hablábamos de inducciones para no sentir, para no hablar acerca de lo que se siente, para ni siquiera pensar, ¿no?, para no identificarse con o no hablar de un tipo de solución, ni siquiera del problema. Procesos de no ser quien uno es, intentando, pues, por encima de todo ser bueno, ser correcta, ser fuerte, ser perfecto, para alguien. No ser egoísta. Cuidar sobre todo de los demás, pero nunca de ti mismo. No te vayas a pasar y te pongas todo bonito y todo guapo y de tanto cuidarte y luego te diga la gente, joder, que tío, solamente piensa en él mismo, solamente se cuida él solito, no se acuerda de nadie. No te diviertas, no te rías, no seas simple, no disfrutes de la vida, no seas cafre, coño. Pásalo mal, sufre todo, cuanto más mejor. Esta vida es un calvario, es un pozo de sufrimiento, y aquí lo único que venimos es para sufrir. No confíes en nadie, ni siquiera en ti mismo. No seas vulnerable, no seas directo, no tengas cercanía con la gente. No crezcas, hombre, no cambies. Y decía también al final, pues, que la traducción de este lenguaje, o la interpretación psíquica de este lenguaje, o de este sistema de creencias interno, para quienes lo padecen, normalmente las personas codependientes, nosotros también, los adictos también, pues viene a ser algo así como que no soy digno de amor, no merezco cosas buenas, o nunca seré nada en la vida, nunca tendré éxito. Y a todo eso habría que sumarle determinados sentimientos de la niñez, que son demasiado dolorosos para querer remover, para querer recordar, o para querer sentir de nuevo. No cuesta mucho retrotraerse a aquello que durante tanto tiempo ha estado tapado. De ahí la necesidad de la hipermencionada psicobiografía, ¿no? Ese tipo de esquema en el que uno puede llegar a las raíces del problema para entender por qué coño está en la situación que está. Pero claro, las cosas se tapan, y a veces se tapan muy bien, a veces demasiado bien. Y vivir en la creencia de que las cosas son, o pasan, o ocurren, pues porque sí, sin tener en cuenta la trayectoria de vida, pues es una trampa. Y no querer mirar atrás es correr el riesgo de que en un momento dado, pues la vida te ponga en una situación de revuelto, de revoltijo, y se ponga todo patas arriba y acabes entrando en una crisis vital terrible, de la que, pues, no tienes conciencia alguna por qué puede estar pasando, ¿no? Uno no se siente culpable de absolutamente nada, no tiene ningún sentimiento de infancia desdichada, de ninguna cosa rara, y sin embargo, pues tiene la vida hecha unos zorros, ¿no? Y no hace más que preguntarse el por qué, y por qué, y por qué, y por qué, mientras se va paralizando, se va bloqueando, y cada vez es más difícil que consiga hacer nada o entender lo que pasa. Porque la negación en el codependiente es exactamente igual que nosotros. Lo malo de esta historia es que negarse todo este tipo de sentimientos, todo este tipo de procesos de vida, no deja de ser curioso en el caso de los codependientes, porque en realidad viven recreando situaciones, las mismas situaciones que están negando. Es tremendo ver a alguien que está negando su propia realidad, haciéndose creer a sí mismo que no la está viviendo. Esto es parte del proceso mental de esta enfermedad. Cuando el pasado se entierra vivo, permanece vivo, y con él la culpa. De manera que un pasado enterrado vivo al que de manera inconsciente las personas codependientes se van aferrando para revivirlo, pero para revivirlo en un presente
que de ninguna manera puede cambiar aquel pasado. Estamos hablando de un mismo proceso que hablaba cuando el tema de la culpa, ¿no? Este es un fenómeno que se conoce como el síndrome del niño adulto. Y también puede ser denominado como un trastorno de estrés postraumático. Con lo cual, ya dando este nombrecito, como que la cosa coge más, tanto que hemos oído hablar de estas cosas en películas, en series y demás, el estrés postraumático. Es decir, que esto no es ninguna broma. Y le puede suceder a personas pues, que viven de una manera crónica, pues eventos que se encuentran, situaciones que se encuentran fuera de rango de lo que se considera una experiencia humana normal. Ojalá que este trozo se pudiera entender para tomar conciencia de la gravedad de la codependencia, de la coadicción y de cómo a veces se tiende a solucionar o a intentar ayudar a los codependientes, a los coadictos, pues de una manera un tanto, pues, iba a decir chuminera, con reproches y situaciones incomestibles, que lo único que hacen es confundir a una persona que ya, por su propia inercia y desde la infancia, ha sufrido más que suficiente. No se le da importancia al problema y no se atiende suficientemente el problema. Esto no es tan sencillo como decir, si tu hermano o tu padre o tu hijo o tu hija o tu mujer está haciendo el bestia consumiendo, y esto lo que tienes que hacer es tomar decisiones, ponerte firme y empezar a plantearte situaciones que pueden ser desde ponerle la maleta en la puerta de casa hasta divorciarte en el caso de que sea la pareja, o echar a tu hijo de casa. Mira, esto es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Y llevar a la gente a esa disyuntiva así en un corre de pillo, pues no es la manera. Desde luego que en un momento dado hay que tomar decisiones, porque con nosotros la peor decisión es la que no se toma. Pero para tomar decisiones, para que una persona codependiente o coadicta sea capaz de tomar decisiones, primero tiene que entender qué es lo que pasa y alguien se lo tiene que explicar. Y esto no es un cursillo acelerado de acceso a la universidad. Esto es un proceso en el que, de microcirugía psicoemocional, en el que el grupo de apoyo, el grupo de terapia, tiene que ir hablando en cada sesión terapéutica de las experiencias que nutren o que sirven o que han servido a cada uno de los que lo componen. Pero no se trata de que la gente del grupo le diga a otra gente del grupo lo que tiene que hacer. Se trata de que cada uno diga lo que ha hecho con relación a las cosas que se plantean terapéuticamente hablando. Es decir, se toca un tema, se trabaja ese tema, se da lectura a ese tema, porque para eso se tiene porque alguien lo ha trabajado, no porque a alguien se le enciende la bombilla en la cabeza y dice, hola, pues hoy vamos a hablar de esto, a ver, y Pepito, Manolito, esto, para. Método, proceso, sistema, orden y concierto. Las cosas no se pueden hacer de esa manera. Las cosas se tienen que hacer con mucha delicadeza y muy bien. En el grupo de familiares de Ari, en el grupo de Yolanda, estos trabajos se hacen... bueno, yo no sé cómo podría explicar el nivel terapéutico de un grupo que se va asentando, poquito a poco, pero que se va asentando. Quizá la forma más clara de definirlo sea que entre pues una pareja de un miembro del grupo de familiares con un miembro del grupo de rehabilitación, a decir lo encantados que están tanto el familiar como la persona adicta del proceso que están haciendo. Lo encantado que están de su crecimiento, de su capacidad de decisión, de su capacidad de disfrute. Dylan, coño, que me está dando aquí un concierto de piano. Quizá sea más fácil creer que
alguien que viene a terapia se tiene que llevar su problema, el que ha traído a terapia, de vuelta a casa, para en casa con sus propios medios intentar darle salida. Y seguimos profundizando en la soledad de la persona codependiente. Y seguimos sin ayudarle. No, la persona tiene que salir de terapia con una clave. La clave es qué es lo que han hecho los demás. A eso me refiero cuando digo microcirugía psicoemocional, porque la persona va a empezar a entender qué es lo que tiene que hacer ella en base a lo que están haciendo los demás, no a lo que le dicen que tiene que hacer, sino a lo que los demás han hecho, a cómo lo han hecho, y analizar desde su perspectiva, desde su experiencia de vida, el resultado que le puede dar a ella si coge de este o de esta o de esta o de este otro la experiencia que le acaban de dar. Y seguramente de todo el grupo podrá sacar alguna clave que le sirva. Igual hoy no, pero igual mañana sí. Por eso tiene que seguir viniendo y seguir viniendo y seguir viniendo, porque a la vez que está viniendo a terapia, su propia capacidad de absorción de los conceptos que le están dando los demás se va a ir transformando y va a ir capacitándose, autocapacitándose con el apoyo del grupo a esa decisión que algún día va a tener que tomar. Y si en algún caso decide no tomarla, desde luego se va a capacitar para vivir con una persona adicta que consuma, sin que le arrastre la culpa ni el sentimiento de impotencia que esto suele llevar. Porque el codependiente, el familiar, no es el culpable de la adicción de su familiar. Y esto tiene que quedar clarito. Entonces, si le estamos diciendo al codependiente, porque la realidad es esa, no porque lo diga yo, que no es culpable de la adicción de su familiar, y por otra parte le estamos dando una zurra que le va a llenar de culpa porque no hace lo que otros dicen que tiene que hacer, pues no sé qué es lo que estamos haciendo, pero desde luego no lo estamos haciendo bien. Y aquí esto no se hace. Nosotros no hacemos así las cosas. El proceso es experiencial. Cada cual habla de su propia experiencia y de cómo ha hecho determinadas claves terapéuticas que se van dando en cada sesión, desde que llega una persona nueva al grupo hasta que, bueno, cuando el grupo está sentado y no ha habido ninguna novedad, pues se están planteando temas más profundos. Y esto se va haciendo con una carga muy importante, porque así es quien lo lleva, como es el caso de Yolanda, de cariño y de atención a estas personas. No de reproches, ni broncas, ni haciendo que baje más todavía la autoestima de alguien que llega con la autoestima por los suelos. Es que no sé si se acaba de entender que alguien que se está diciendo durante muchos años de su vida que no sientas, que no hables de tus sentimientos, que no pienses, que no te identifiques, que no busques soluciones, que sigue con el problema, que no seas quien eres, que no seas egoísta, que cuidas a los que cuides, que te dediques a cuidar a los demás, pero que te olvides de ti mismo, que no te diviertas, coño, que no seas simple, que no disfrutes de la vida, que no confíes en nada ni en nadie, que no tengas cercanía con la gente, que no tengas cercanía ni siquiera contigo misma. Alguien que vive con este lenguaje interiorizando que no es una persona digna de amor, que no merece ningún tipo de cosa buena, que todo lo que le pase de malo es poco y que nunca va a tener éxito en nada, porque está condenado al fracaso o condenada al fracaso y por eso le ha tocado lo que le ha tocado vivir. Vamos, no me jodas. Ya tiene bastante una persona con eso para que encima alguien le vaya a calentar la cabeza en lo que se supone que debía ser una sesión terapéutica. Y a lo mejor es una sesión de tortura más que una terapia, ¿no? Porque cuando alguien vive el síndrome postraumático o el estrés postraumático o lo que conocemos como el síndrome del niño adulto, se está hablando de alguien que ha vivido una experiencia vivida por esa persona totalmente fuera del rango de lo que se considera una experiencia humana normal. Hijo de esto, un respeto, un respeto. Alguien que ha llegado a padecer esos niveles de sufrimiento se merece un respeto. Y bajo este tipo de experiencias se pueden experimentar sin ningún tipo de advertencia previa los sentimientos, los pensamientos y las conductas que estuvieron presentes en el suceso traumático original. Es decir, la persona codependiente lo revive como cuando pasó. Y pudo ser un abuso infantil, o pudo ser un abandono, o pudo ser una responsabilidad prematura, o pudo ser cosas que están tan agazapadas en el subconsciente de la persona que ni siquiera sea consciente de ellas, pero las va a vivir con la misma intensidad que cuando ocurrieron.
Y encima, si no es consciente de ellas o de que ocurrieron en aquel tiempo o cuando fuera, con el agravante de no entender ni papa de lo que está pasando. Las conductas, las reglas, las claves y los sentimientos codependientes, como son pues el miedo, la ansiedad, la vergüenza, la necesidad de control, el descuido personal propio y el cuidado obsesivo de los demás, pues pueden aparecer súbitamente cuando algo o alguien pues despierta en el subconsciente de la persona la memoria de lo que aconteció. Y eso puede pasar cualquier día, estando en terapia. Cualquier día puede llegar alguien nuevo que agite todo ese pozo de cosas que has estado viviendo o que viviste en su momento y que han estado totalmente taponadas por el miedo, por la negación y por todo lo que uno haya intentado pues hacer para tener tapado ese dolor, ¿no? Y todo este tipo de reacciones, de ansiedad, de miedo, de vergüenza, que pudieron haber sido totalmente lógicas cuando pasó lo que quiera que pasara, si es que pasó, es decir, cuando se sufrió la experiencia inicial, pues pueden ser totalmente inapropiadas, además de desconcertantes y autodestructivas, pues años después. Imaginaos la vivencia de un padre o de una madre que tiene un hijo con problemas de consumo y que en determinados momentos de sus intentos por conseguir que pare, pues se desata pues todo lo que esa madre o ese padre vivieron en un momento dado en su infancia, cosas de las que a lo mejor ni se acordaban ya, ¿no? Y se les presenta todo eso delante en un presente sin ningún tipo de sentido, porque cuando ocurrieron, pues tuvieron la lógica, si es que tenían algún tipo de lógica propia de su tiempo, de aquel tiempo en el que ocurrieron, pero que actualmente no tienen ninguno, precisamente porque la persona codependiente ya ha cambiado de rango, está como padre, no está como hijo, y está viendo reflejada una situación que ella vivió cuando era hijo o cuando era hija. Las cosas que pasaron serán diferentes. No se entenderá muy bien la relación entre unas y otras, porque no se trabaja el fondo. Si se trabaja el fondo, uno entiende lo que ocurre, pero hay que trabajar el fondo, y para trabajar el fondo hay que ir a él. Porque tras vivir o estar conviviendo o haber crecido con alguna persona adicta, disfuncional, con la que alguien experimentó algún tipo de trauma, consciente o no, son muchos los eventos que pueden servir de gatillo para mantener permanentemente activo este problema. Hay muchos puntos gatillo que pueden desatar el recuerdo y si no lo desatan, generar comportamientos erráticos que uno no entiende muy bien en un momento dado, ni por qué hace las cosas que hace, ni por qué piensa las cosas que piensa, ni por qué siente las cosas que siente, ¿no? Solamente se ve metido en un pozo sin fondo del que se ve incapaz de salir, y del que las manos que le llegan pues no alcanzan a donde está. Alguien tiene que bajar al puto pozo, joder, y meterse donde está esa persona para sacarla. Hay que bajar al pozo. No hablar desde un púlpito o desde no sé dónde, creyendo que uno es aquí el marajá de no sé qué, pues porque lleva, no sé, si lleva 3 o 4 o 5 años y se pone a dar consejos. ¿Qué consejos? ¿Qué consejos? Que aquí no serán consejos, aquí serán experiencias. ¿Qué consejos? Cuéntale cómo lo has hecho. Recuérdate a ti mismo cómo lo hiciste para que eso le pueda servir a otros. Cuéntale lo que has hecho y cuéntale cómo lo has hecho. Cuéntale el esfuerzo que te costó hacerlo. Cuéntale tu desconcierto y tu inseguridad, porque no podías entender ni papa de lo que a veces oías que hacían otros. No entendías ninguna de las razones que pasaban. Estás en un proceso de estrés en el que tú no entiendes lo que te está ocurriendo. Simplemente vas con la esperanza de recoger algo que te sirva para empezar a entender el problema. Y cuesta mucho detener una cabeza en estas condiciones. Cuesta mucho que se pare todo el ciclón para que pueda entrar un poquito de comprensión ahí dentro. Pero lo mismo que los adictos tenemos que evitar el consumo de la primera sustancia, la persona codependiente, si no es consumidora, además, que a veces suele pasar, tiene que evitar el primer pensamiento tóxico que le viene. Tiene que parar el ciclón tóxico que tiene en la cabeza. Y eso solamente lo va a poder hacer si está desarrollando a máximo nivel la atención en sus terapias de grupo. Si le pone tanta atención y con tanta intensidad que esa cabeza se pare y poco a poco vaya entrando lo que tiene que entrar en ella.
porque la realidad muchas veces es diferente a como la ve la persona. Pero claro, los palos, el daño, el sufrimiento son muy reales. Dile que está. Dile que su sufrimiento fuera de rango está fuera de rango. O mejor dicho, dile que ella está fuera de rango, cuando lo que tiene es un impacto, o tuvo un impacto fuera de rango, que a muchos quisiera ver yo con esos zapatos correr. A muchos quisiera ver yo. Pero parece que las cosas en los demás son más fáciles que solucionar. Pues yo recuerdo muy bien lo que me ha costado a mí levantarme de determinados eventos de mi vida. Me ha costado mucho salir a mí del pozo de la adicción. Y me costó muchísimo trabajo empezar a entender y bajarme de la nebulosa esa que tenía en la cabeza. Y a una persona codependiente le pasa 3/4 de lo mismo. Y más si cuando le tocó en su edad más temprana, pues tenía alguna persona adicta o a alguien con cualquier tipo de patología o de enfermedad que le hizo sufrir de una manera infame, ¿no? Y no porque lo hiciera la persona o a ella, sino porque por su propia sensibilidad era incapaz de soportar determinados eventos. Y es que yo diría que lo que en el plano de la codependencia suele suceder y sucede que se busca un patrón de comportamiento que ayude a reparar lo que en su tiempo no se tuvo. Así que, de una forma u otra, el codependiente y la persona adicta también, pues todos vamos buscando nuestra media naranja neurótica, ¿no? Y estoy hablando de un reflejo memorístico, inconsciente. Y de una u otra manera, pues nuestro radar capta algo en el otro que tiene que ver con lo que nosotros queremos, o con lo que nosotros tenemos, o con lo que a nosotros nos falta. Y se juntan el hambre y las ganas de comer. Y a veces puede ser nuestras carencias, puede ser nuestras limitaciones, o puede ser la necesidad desmesurada de mostrar o de recibir afecto. Lo cierto es que, por extraño que parezca, tiene una funcionalidad milimétrica. O sea, es que no falla. Lógicamente, en el caso de los hijos, pues esto no es un proceso opcional. No podemos elegir, pero aunque no es extraño que de alguna forma padres, madres, vayan dirigiendo sutilmente a los chavales hacia determinados ámbitos. Y no me quiero meter más ahí porque tampoco quiero hablaremos de todo eso. Con los hijos, digo, no es opcional. Pero con las parejas, una pareja, una mujer, un hombre, de una persona adicta, se tiene que preguntar. Se tiene que hacer preguntas. Y una de las preguntas que se tiene que hacer, o que se debería de hacer, digo yo, es por qué de todos los pretendientes que había dentro de su abanico de relaciones, pues fue a escoger a este o a esta en particular. ¿Qué fue lo que le hizo gracia? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Qué fue lo que hizo que resultara tan atractivo o tan atractiva y tan irresistible la fuerza que emanaba de esa persona para que se tirase a ella, pues, a tumba abierta, ¿no? Estos sábados que estamos hablando de la adicción a la relación y de la adicción a la evitación, pues lo explico con bastante más amplitud todo esto, ¿no? Pero algo hay en un lado y en otro que hace que se conjuguen estos dos verbos. La persona adicta busca a la persona codependiente y la persona codependiente busca a la persona adicta. Y los dos con el mismo fin. Probablemente corregir en el otro lo que no pudieron corregir en su infancia en aquellos que les trataron. En aquellos que les cuidaron, quiero decir. En aquellos que fueron, pues, sus padres, sus referentes vitales, ¿no? Y por lo que sea, pues bueno, pues hubo un proceso de desatención, de descuido, de exigencia o de maltrato. O de todo un poco. O nada de nada. Simplemente que la sensibilidad de esa persona, pues, llegó a unos niveles que se han traducido en una realidad en el momento actual en el que alguien, pues, tiene que lidiar con la codependencia como un proceso que se tiene que asumir lo mismo que nosotros asumimos
el proceso de la dependencia y de la adicción. Hay que parar el proceso de ansiedad, de control. Hay que parar todas las exigencias metódicas, matemáticas, durante años, como nosotros tenemos que parar el primer trago, la primera raya o la primera apuesta. Hay que parar, hay que detener para poder entender qué es lo que está pasando. Y una vez entendido, pues lo que toca es aceptarlo, aunque no guste. Aunque no guste. Aceptar no es lo mismo que gustar. Aceptar es aceptar. Y te guste o no te guste, si eres codependiente o coadicto, más te vale que lo aceptes. Por la buena marcha de tu negocio y porque aceptado, pues es más fácil superarlo. Y desde luego, una vez aceptado, mantener todo lo que haya que mantener para que esto siga estable. Hay una serie de síntomas y pautas de rehabilitación del trastorno. Pero se me está yendo la hora. Así que mañana nos metemos con los síntomas y las pautas de rehabilitación. Sin olvidar que estamos hablando de procesos en los que la sutileza incapacita a más del 95% de quienes padecen este problema para afrontar, entender y mucho menos aceptar los síntomas del trastorno. El 95% de las personas que viven los procesos de codependencia no los afrontan. ¿Qué significa eso? Bueno, a mí me da por pensar que muchas veces a lo mejor es mejor no meterse en camisa de 11 varas y no afrontarlos que afrontarlos mal. Es decir, lo que se decía en los principios médicos de los principios. Si no lo puedes curar, por lo menos no lo jodas más. Sería conveniente que para meterse en un charco como estos se hiciera un buen proceso de aprendizaje de natación. Y hasta entonces, pero bueno, yo ahí lo dejo. Que nada, que si queréis, pues mañana seguimos con los síntomas del trastorno. Y nada, pues eso, que seáis buenos, joder, y que seáis buenas. Y si sois codependientes, que os cuidéis mucho, 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 mucho. Lo primero, después lo que le sigue. A ver si nos vamos aclarando. O como dicen en mi pueblo, primero Dios y luego todo Dios. ¡Hala! ¡Hasta mañana!